Hoy, hermanos, quería hablarles de un tema que nos afecta a todos, hermanos queridos, sobre todo ahora que nos acercamos más y más al tiempo del fin. ¿Por qué permite Dios el sufrimiento, hermanos? ¿Por qué sufrimos? Al fin y al cabo, ¿quién fue el que creó las circunstancias para que existiera el sufrimiento? Fue Dios mismo, hermanos. ¿Qué se propone Dios con permitir que suframos? Y de eso nadie se escapa, hermanos. Nadie, ni en el mundo, ni en la iglesia. ¿Por qué Dios ha permitido eso? ¿Y cuál es el propósito, hermanos queridos? Porque todo nos toca pasar, o bien sea consecuencias de nuestros pecados, y Dios permite que las suframos para que no lo volvamos a hacer, porque Dios es amor. O bien sea también para perfeccionar nuestro carácter, hermanos. Y al fin y al cabo, si es consecuencia del pecado, el sufrimiento va a servir para ayudarnos a perfeccionar el carácter. Y si estamos sufriendo sin haber hecho cosas que crean consecuencias, también Dios lo permite, y vamos a ver ejemplos bastante claros, hermanos míos, de que eso ha existido desde siempre, y lo podemos verificar en la palabra de Dios. Entonces, cuando uno habla del sufrimiento, hermanos, y cuando estamos pasando por una prueba, con frecuencia ocurre, hermanos, aún dentro de la iglesia, que la reacción de algunos hermanos es: ¿por qué Dios está contra mí? ¿O qué he hecho yo para merecer esto? ¿O por qué no me escucha si yo le he obedecido? Entonces tenemos que entender razones muy profundas, hermanos, de la razón por la cual nadie se escapa del sufrimiento, hermanos queridos. Recuerden el libro de los Hechos, cuando el apóstol Pablo regresaba de su primer viaje y pasaba por los diferentes lugares donde había grupos de la iglesia. Entonces vemos lo que vemos en el capítulo 14, les pido por favor que se dirijan allá, 14 del libro de los Hechos. En el versículo 21, empecemos a leer desde ahí. Y después de anunciar, Hechos 14, 21, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Óiganlo bien, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Por qué razón Dios permite esto, hermanos queridos? Y miren que Él mismo lo dice. Les pido que vayan allá para que vamos teniendo estas bases bien claras a medida que avanzamos con la ayuda del Eterno. En el capítulo 17 del libro de los Proverbios, capítulo 17, versículo 3, del libro de los Proverbios, hermanos queridos, dice: el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero el Eterno prueba los corazones. Y esa prueba se compara con fuego, hermanos queridos. Así como el crisol y la hornaza es por medio del fuego que se purifica el oro y se purifica la plata, hermanos queridos. Y es duro pasar por una prueba, y a veces sentimos que es como fuego que nos consume. Sin embargo, hay algo que debemos tener absolutamente claro en nuestras mentes, hermanos. Dios no es indiferente al sufrimiento nuestro ni al sufrimiento del mundo. Aún la gente del mundo que hoy en día no entiende por qué pasa por las que pasa, hermanos, todo eso es preparación para lo que hemos visto en la fiesta que acaba de pasar, el último gran día. La gente va a resucitar y se va a acordar exactamente quiénes eran, porque ese espíritu que partió de ellos al morir, como está escrito en el libro del Eclesiastés, el polvo vuelve a la tierra, que es nuestro cuerpo, pero el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y ese espíritu, como les he explicado, es como un disco que se saca de un computador que ya por sí mismo está inerte, está inconsciente, no puede comunicar el conocimiento. Y ahí puede haber música, y puede haber voces, y puede haber grandes mensajes, pero si no está conectado con el computador, está ahí silencioso. Sin embargo, toda esa información está ahí. Hoy en día,
entendemos exactamente cómo Dios en su gran talento y magnificencia ha hecho al ser humano. Ahora con los avances de la tecnología entendemos. Dios nos hizo, este cuerpo está diseñado para funcionar con un espíritu en el hombre que Dios puso ahí, que es a semejanza del espíritu de Dios y que nos da los talentos que el ser humano tiene y que ningún animal en la creación tiene. Es incomparable la capacidad del ser humano comparada con cualquier otro ser creado, hermanos queridos. Y no me voy a detener mucho a explicar eso, es todo un tema, el espíritu en el hombre. Pero el espíritu vuelve a Dios cuando una persona muere y exhala el último aliento físico, también sale el espíritu, que es ese soplo sobrenatural de un espíritu que es semejante al de Dios, no es igual. Pero ese espíritu puede recibir el espíritu de Dios, hermanos, y ser fecundado por la simiente del Padre. Y entonces se va transformando de gloria en gloria en la misma imagen. Y Dios nos va perfeccionando y para ello utiliza el sufrimiento, hermanos. Y los que ahora no lo entienden, cuando se levanten en la segunda resurrección, hermanos, todo lo que sufrieron, todo lo que les pasó en esta vida les va a servir para arrepentirse del mal que ellos mismos se causaron, le causaron a otros, y para aceptar el mensaje de Cristo cuando el diablo ya no está ahí para engañarlos. Miren la grandeza de la sabiduría de Dios, hermanos. Como está escrito en Romanos, los encerró a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Pero el ser humano, como lo ha demostrado, tiene que aprender a veces sufriendo las consecuencias, hermanos queridos. Y así ese sufrimiento va a ser un respaldo enorme para el triunfo de que Dios quiere que nadie se pierda y que vuelvan a la vida y entiendan la razón por la cual Dios nos creó y por qué permitió todo ese sufrimiento, porque nos apartamos de sus caminos. Es maravilloso entender esas cosas, hermanos, que ninguna otra iglesia que no sea la iglesia de Dios entiende, porque no guarda las fiestas de Dios y no entiende. Pero ahora nosotros estamos siendo preparados, hermanos. El juicio comienza por la casa de Dios. Entonces, ¿por qué permite Dios que suframos? Y lo primero que tenemos que tener en cuenta es una cosa, hermanos, que allá arriba, sentado a la diestra del Padre, hay alguien que sabe lo que es sufrir y que sufrió la muerte más atroz, diseñada por el ser humano para hacer sufrir al ser humano. Y él se sometió a eso para poder interceder por nosotros, hermanos, a la diestra del Padre. Entonces vamos a estudiar ahora eso que es muy importante para que la gente no se desanime, queridos hermanos, de que arriba en el tercer cielo hay alguien que sabe lo que es sufrir. Jesucristo aún durante su vida fue experimentado en quebranto porque tenía que negarse a sí mismo para no pecar, siendo nuestro ejemplo supremo. Hermanos queridos, entonces, veamos claramente cómo Dios se las ingenió para saber lo que es sufrir en la carne y tener misericordia de nosotros y nunca hacernos pasar por una prueba que no podamos soportar. Y esa promesa está escrita, hermanos, en 1 Corintios 10. Les pido el favor que se dirijan allá, hermanos queridos. Primera epístola a los Corintios, capítulo 10, y tengan esto bien en cuenta a medida que avanzamos, hermanos. 1 Corintios, capítulo 10, dice en el versículo 13, capítulo 10, 1 Corintios, versículo 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación, o también la misma palabra se puede traducir como prueba o tentación. Se puede usar de las dos maneras en el idioma griego. No os ha sobrevenido ninguna tentación, o como digo, o prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados o probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios
es fiel y Jesucristo es fiel. Y Dios lo sometió al sufrimiento porque era necesario que arriba en el tercer cielo, en el trono de Dios, hubiera alguien que supiera exactamente lo que es sufrir en la carne como ser humano. Y vamos a verlo demostrado aquí en el libro de los Hebreos, mis queridos hermanos. En el capítulo 2 de la epístola a los Hebreos vemos la prueba y la garantía que Dios tiene de que hay alguien allá que aboga por nosotros y que sabe lo que es sufrir. Pero ¿por qué es necesario el sufrimiento? Porque es el método más eficiente, ideado por Dios mismo para perfeccionar el carácter del ser humano. Sin sufrimiento no se logra la perfección. Por eso es necesario, y veámoslo aquí, cómo Jesucristo mismo se sometió a eso. Porque cuando Él era Dios, o Él siempre fue Dios, en el principio era el Verbo, en el principio era, o sea que no tuvo principio, es eterno. En el principio era el Verbo. El Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Jesucristo es Dios desde la eternidad. Él también lleva el nombre de Yahvé, que significa el eterno. Él mismo se lo dijo a los fariseos. Antes que Abraham fuese, yo soy. Quiere decir que él, el pasado, en él no significa que hubo un principio, sino que no tuvo principio. Él y el Padre, el Verbo y Dios siempre han existido. Son los únicos que tienen el nombre de Yahvé, que significa el eterno. Entonces, hermanos, Él se sometió a venir acá y sufrió. Y vamos a ver por qué. Veamos el capítulo 2 de la epístola a los Hebreos, hermanos, versículo 10. Epístola a los Hebreos, capítulo 2. Versículo 10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, ese es el propósito, hermanos, de Dios. Dios no se recrea en el sufrimiento del ser humano. Es para podernos dar la misma gloria que Él tiene, para que seamos sus hijos, hermanos, como seres espirituales. Para llevar muchos hijos a la gloria, que es la misión de Cristo, hermanos, perfeccionase, ahí lo tienen, hermanos, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Cómo es posible que Jesucristo fuera perfeccionado cuando Él es Dios, siempre ha sido Dios, y siendo hombre, siguió siendo Dios? Les dijo a los judíos, antes que Abraham fuese, yo soy. Esa es una afirmación categórica de su eternidad. Yo soy, fue lo que Él le dijo a Moisés, cuando Moisés le preguntó, bueno, y si me preguntan los israelitas, ¿cuál es el nombre del Dios que te envió? Y Dios le respondió, diles, yo soy, me ha enviado a vosotros. Era Jesucristo el que estaba hablando con Moisés antes de encarnarse. Hay poca gente que entiende esto, hermanos. Es sencillo cuando el Espíritu nos guía en el entendimiento, pero esto es una de las causas de confusión más enormes que hay en las iglesias del mundo, hermanos queridos. Pero miren lo que dice, que el propósito es llevar muchos hijos a la gloria, y dice, para que perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Cómo es posible que Jesucristo, siendo Dios, fuera perfeccionado? Hermanos, la clave es muy sencilla, es saber exactamente qué significa la palabra perfeccionar en este contexto y lo que el idioma griego permite y lo que significa. Perfeccionar significa completar. No quiere decir que tenía defectos de carácter que Dios tenía que corregir. Significa, Vicky, ¿puedes cerrar la puerta, por favor? Sí. Close the door, please. If you please. Entonces, perfeccionar significa completar. Dios mismo no ha sufrido en la eternidad. Él siempre ha vivido conforme a su ley, que es la expresión misma de su carácter. Y Jesucristo, antes de encarnarse, tampoco había experimentado lo que es el sufrimiento. No era que Dios tenía que perfeccionar su carácter, sino agregarle una dimensión
que el Dios eterno no tenía allá en el tercer cielo, la dimensión de la experiencia del sufrimiento en carne humana. Eso es completar. No quiere decir que es perfeccionar el carácter de Jesucristo, sino completarlo. Y es lo que Dios está haciendo con nosotros también, hermanos. Entonces era necesario que perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos, al que nos va a llevar a la salvación, pero él mismo se sometió a sufrir y a ser perfeccionado, quiere decir a que Dios lo completara para que pudiera ser nuestro intercesor en la presencia misma del Padre, sentado a su diestra, y pudiera interceder por nosotros cuando estamos afligidos por diferentes pruebas, porque él ya sufrió, y mucho más que nosotros, hermanos. Luego sigamos. En el capítulo 2 y versículo 17 dice lo siguiente: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Fíjense, hermanos nos llama a alguien que es Dios. Jesucristo es el hermano mayor de nosotros. Y nos llama hermanos y no se avergüenza de llamarnos hermanos. Él mismo lo dice aquí. Él dice, anunciaré, en el versículo 12, anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré. Y en el versículo 11, vean lo que dice aquí. 2:11. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. O sea que es un llamamiento tan sublime que no alcanzamos a entenderlo en su plenitud, hermanos queridos, de que Dios mismo, Jesucristo en la carne, inspirado por el Padre, nos llama sus hermanos. Qué grandioso, hermanos, el llamamiento que nos ha hecho. No que vayamos a ser superiores o iguales a Él, porque Él siempre será la cabeza de la iglesia, Él siempre es la cabeza y el Padre es la cabeza de Jesucristo. O sea que hay un orden perfectamente establecido. El Padre es el supremo, la cabeza de todo, y Jesucristo el que sigue, y luego Él es nuestra cabeza, al cual estamos sometidos, como una esposa a su esposo. Por lo cual, versículo 17, debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso, para acordarse de lo que es estar en la carne, hermanos, y fiel sumo sacerdote. Él mismo se encarga de que nadie se ha puesto en una prueba que no puede resistir, hermanos. Dios por medio de Él y por medio de ángeles nos sacarán de situaciones que son superiores a nuestras fuerzas, hermanos. Y luego dice, una vez más, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, que es el que intercede ante el Padre directamente en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Versículo 18. Pues en cuanto él mismo padeció, ahí vemos otra vez, fue perfeccionado y él mismo padeció. Siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Ahí tenemos, hermanos, nunca nos olvidemos, si estamos pasando por una prueba, por dura que sea, que allá arriba hay alguien que sabe un poco más que nosotros lo que es sufrir, hermanos, y que está listo para intervenir y para no permitir que una prueba sea más grande de lo que podamos soportar. Eso es absolutamente necesario, hay que tener esa confianza, por eso tenemos que alimentarnos de esta palabra, hermanos. No solo de pan vivirá el hombre, y eso es lo que nos permitirá resistir hasta el fin, porque nos alimentamos en esta carrera. Este es el alimento que nos permite seguir avanzando, hermanos. Sin este alimento desfalleceremos y moriremos en el desierto de esta civilización como murieron gran número de los que salieron de Egipto, hermanos. Todos los mayores de 20 años. Se los tragó el desierto. Y si nosotros no nos alimentamos de la palabra de Dios, pues nos va a tragar este mundo también. Entonces sigamos leyendo aquí y vemos qué apoyo tan grande tenemos, hermanos, allá arriba. Y sigamos leyendo aquí otra vez en el capítulo 4 de Hebreos, versículo 14. Dice, capítulo 4, versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no
pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Él nos abrió el camino para llegar hasta allá, en el Espíritu, hermanos, y pedir ayuda y recordarle estas promesas. Señor, tú sufriste, acuérdate de mí. Y Él nos escuchará, hermanos. Y aún más, damos capítulo 5, versículo 7 de Hebreos. Todo esto es preparación para tener esa conciencia clara, que uno nunca está solo en las pruebas, que hay alguien arriba que las ha sufrido, hermanos, y que las permite para perfeccionar nuestro carácter, pero que no va a permitir, no nos va a dejar ni nos va a abandonar. Eso es esencial, pero para eso es necesario alimentarnos de su palabra, porque ese es el alimento espiritual que nos permite seguir andando en este camino estrecho, hermano. Y para eso Dios lo permite, para que aprendamos lo que es la perseverancia. Por eso somos probados, hermanos. Capítulo 5, versículo 7 de la epístola a los Hebreos. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Dios lo puso hasta el límite, hermanos queridos. Y librar de la muerte, librar de la segunda muerte, porque él no podía pecar, hermanos. La paga del pecado es muerte. Y él vino y tomó ese riesgo por nosotros, hermanos queridos, y triunfó. Al que lo podía librar de la muerte fue oído a causa de su temor reverente. Y recordemos que allá en Getsemaní, fue tan intensa su oración que caía su sudor como gotas de sangre al suelo, hermanos, pidiéndole: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Y cómo se logró ese triunfo? Mediante el sufrimiento final de la cruz, hermanos, que es el que nos ayuda y nos sostiene a nosotros ahora, el que pasó por eso, hermanos. Se sometió a eso, hermanos, más de lo que cualquiera de nosotros jamás será expuesto en el punto en que lo sufrió él. Versículo 8, oigan esto, hermanos. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Él siempre fue obediente al Padre cuando eran los dos seres espirituales eternos. Siempre vivieron en perfecta armonía. Él dijo: el Padre y yo somos uno. Él estuvo siempre sometido a la voluntad del Padre. Pero él tuvo que luchar con este estado de ser seres físicos en la carne, donde no hay esa visión tan clara de la presencia de Dios. Él la tenía y nosotros la podemos tener si hacemos lo que Dios nos dice y nos mantenemos en contacto con Él, porque tenemos acceso al tercer cielo. Pero estaba en la carne, hermano, un estado muy distinto de ser un ser glorioso espiritual. Y tuvo que luchar para vencer. Y es vencedor y venció al mundo y venció a Satanás. Y nos va a ayudar siempre a nosotros para ser vencedores también, hermanos. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. O sea que aprendió lo que es obedecer como ser humano, en la carne. Y por eso Él intercede por nosotros, porque nosotros tenemos que aprender a obedecer, hermanos, así como Él lo hizo. Y Dios se valió del sufrimiento para que Él venciera y fuera obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y nosotros tenemos que seguir su ejemplo y nunca desfallecer, hermanos, porque no nos va a someter al mismo tipo de prueba. Pero de todos modos, aún Pedro murió crucificado, boca abajo, que es distinto a morir boca arriba, porque boca arriba muere asfixiado, hermanos. Boca abajo, quién sabe cómo fue, pero de todos modos. Y habiendo sido perfeccionado, ¿cómo? Por aflicciones. Una vez más, ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Porque es un método para perfeccionar nuestro carácter, hermanos queridos.
Vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, que aprenden a negarse a sí mismos, como se los dije hace poco en un sermón, y permitir que sea el carácter de Jesucristo el que se manifieste por medio de nosotros y no nuestra carnalidad. Y Dios nos da ese poder para hacer morir nuestro viejo hombre. Y es la única solución verdadera para problemas matrimoniales, hermanos, para problemas entre padres e hijos, entre hijos y padres. Si no aprendemos a negarnos a nosotros mismos, no encontraremos la paz. Ese es el camino de la paz que el mundo no conoce. Es el orgullo lo que impide que haya paz. Es lo que le impide al señor Putin el parar lo que está haciendo allá contra ese pueblo. Es el orgullo, hermanos. Y eso es lo que ha trazado la historia humana. Y es la causa de las guerras, hermanos queridos. Es el orgullo. Y eso hay que hacerlo morir. Y Cristo nos enseñó. Versículo 10, fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. O sea que Él está sentado a la diestra, intercediendo por nosotros, hermanos queridos. Ahora recuerden bien, ¿por qué Dios nos prueba y está permitiendo el sufrimiento? ¿Por qué nos prueba? Una vez más, veamos el capítulo 17 del libro de los Proverbios, creo que ya fuimos otra vez ahí, pero es bueno repetir esto, porque es algo que Dios está utilizando ahora absolutamente para quienes van a entrar en el reino de los cielos. Proverbios capítulo 17, versículo 3, el crisol para la plata y la hornaza para el oro, y el Eterno prueba los corazones. Recuerden, hermanos queridos, que Lucifer, él no fue probado, hermanos. Dios le dio todo de entrada. Es muy interesante ver eso aquí, y miremoslo aquí en el capítulo 28 del libro de Ezequiel, mis queridos hermanos. Y vemos que Dios no lo probó antes de darle el poder, la belleza, la inteligencia, la sabiduría que Dios le dio. Dios no lo probó primero, y veamos lo que pasó. Capítulo 28 del libro de Ezequiel, dice, versículo 13 del capítulo 28, hablando en el versículo 12 dice, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro, que está hablando de Satanás mismo. Dile, así ha dicho el Eterno, el Señor, tú eras el sello de la perfección. O sea, Dios lo hizo perfecto, pero vamos a ver que el carácter no había sido perfeccionado por pruebas. Es muy interesante eso. Eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Dios se lo dio todo de entrada. Vamos a ver aquí la prueba de eso. ¿Qué dice? En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Dios se lo dio todo para empezar, hermanos queridos. Dice, tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos. Dios le mostró cuál era el camino que había que seguir. Y le mostró lo que era la ley de Dios. Desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. O sea que, ¿y qué fue lo que lo pervirtió? Dice, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, querubín protector. Se enalteció, aquí está, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. No tenía el carácter suficiente para mantenerse humilde. Y Dios, por medio de las pruebas ahora a nosotros, nos enseña humildad, hermanos. Vamos a verlo en el capítulo 8 del libro del Deuteronomio, que eso se aplica a nosotros hoy. Dios nos enseña humildad, que es lo primero que hay que aprender. Y ustedes saben que hay otros seres que nos sirven como ejemplo en la Biblia. Sabemos que el rey Saúl, él fue ungido rey, pero él no vemos que haya sido probado o que ha tenido unas pruebas largas y duras para aprender ese carácter y tener esa humildad que nos es dada por medio de las pruebas. Y recuerden que la humildad, hermanos, es clave, porque el que se humilla será enaltecido y el que se enaltece será humillado.
Humildad viene de humus, que quiere decir tierra, polvo. El polvo vuelve a la tierra. El que es orgulloso está engañado, se cree algo que no es, hermanos queridos. Entonces Dios nos enseña humildad para podernos bendecir, para que las bendiciones no se conviertan en orgullo. Primero tenemos que desarrollar el carácter y eso se aprende mediante el sufrimiento. O sea que Dios nos quiere dar vida eterna, pero a nadie va a dejar entrar en la vida eterna sin haberlo probado primero. Así como ocurrió con el rey David. Si Saúl no desarrolló la fe y la confianza en Dios, él no se fue puesto a prueba en la forma que fue puesto David. David, su vida dependía de la protección de Dios de día y de noche. Tal vez durante 10 años, hermano. Él entró muy joven al servicio de Saúl. Todavía no fue a la guerra, estaba muy joven, se fue a cuidar las ovejas de su padre Isaí, cuando los hermanos se fueron todos a la guerra. O sea, es prueba de David no tenía la edad suficiente para ir a la guerra. No dice la Biblia cuántos años tenía, pero por eso sabemos que estaba muy joven cuando mató a Goliat. Él no estaba entre los soldados que tienen mayores de 20 años que podían sacar espada. Entonces, Dios lo probó, hermanos, y tuvo que resistir y confiar en Dios. Cuando él se encontró con Jonatán, le dijo, bueno, si yo he hecho algo malo, que David no sabía, y es muy importante entender eso. A veces a uno le vienen sufrimientos, hermano, y uno no sabe por qué. Dice, bueno, ¿yo qué he hecho para que me pase esto? Porque siempre tenemos la conciencia de que el sufrimiento viene como consecuencia de la transgresión de la ley de Dios, pero no siempre es el caso, como lo vamos a ver. Y el caso de David fue así. Él no había hecho algo que le mereciera pasar por semejantes pruebas. Lo que pasa era que Dios necesitaba perfeccionar su carácter. Y ahí tenemos el ejemplo de Saúl, que no pasó por eso y no perseveró hasta el fin. Lucifer, igual. A él le fue dado todo de entrada, así como al rey Saúl, que era el más alto en el pueblo, el más bien parecido, y todo lo tenía, y fue ungido, pero no tenía esa tenacidad basada en la fe, hermanos, que todos necesitamos para entrar en el reino de Dios. Y falló, no perseveró. Y vemos a Salomón, hermanos. Yo les he hablado varias veces de esto. Salomón se crió en el palacio. Todo le fue dado en bandeja de plata o de oro. Y le fue dada sabiduría y era bien parecido y estaba joven y lleno de sabiduría. Dios se la dio gratis, hermanos. Le dijo, dame, ¿qué quieres que te dé? Y él le pidió sabiduría y Dios se la dio. Y le dio además riquezas, que no las pidió, pero Dios se la dio. Todo le fue dado y Salomón no perseveró hasta el fin, hermanos. Por eso tenemos que estar agradecidos que Dios nos está perfeccionando por medio de las pruebas para que aprendamos a ser fieles acá en lo poco y con eso Dios sabe que seremos fieles para siempre. Y ahí tenemos ejemplos bien claros que Dios nos da en su palabra. Veamos aquí el capítulo 8 del libro del Deuteronomio, mis queridos hermanos. Capítulo 8. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que el Eterno prometió con juramento a vuestros padres. Aquí Dios los probó en el desierto a ver, para que entraran en la tierra prometida y permanecieran fieles allá. Pues sabemos que el pueblo no lo hizo y eso para Dios fue señal exacta de que no lo iban a hacer. Y fueron infieles en el desierto y ahí murieron. ¿Qué le dijo Jesucristo al joven rico? Le dijo, maestro, bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesucristo le dijo, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. No que yo voy a dejarte entrar en la vida, después vas a aprender a guardarlos. No, ahora los tenemos que guardar, hermanos. Y en este tiempo en que estamos ahora de tinieblas, tenemos que mantenernos con la luz verdadera de Cristo. Y no bajo las tinieblas de las celebraciones de este mundo, mis queridos hermanos. Mantenernos fieles y firmes, mirando a nuestro Salvador, nuestro Redentor, hermanos, no dejarnos influir por el medio que nos asalta por todos lados. Pero para eso es necesario alimentarse a diario de la palabra de Dios. Si no nos alimentamos, no tendremos la fuerza para perseverar, hermanos queridos. Como un atleta que no se alimenta bien, no puede correr una maratón, hermanos, y ganarla, que es lo que tenemos que hacer nosotros. Y entonces dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento. ¿Se los dijo dónde? En el desierto. ¿Y qué nos está diciendo a nosotros ahora? Estamos en el desierto de este mundo, en el caos de este mundo.
Y aquí tenemos que obedecer y demostrarle a Dios que somos fieles con el sábado, que somos fieles con las fiestas, que no participamos del adulterio ni de la fornicación, aunque sea con los ojos, hermanos, combatiendo con toda la fuerza que Dios nos da, negándonos a nosotros mismos, siendo fieles a la palabra de Dios, como lo fue José. Y fíjense que José no había hecho nada como para que lo metieran a la cárcel 10 años. Lo único que hizo fue obedecer a Dios y reprender a la mujer de su patrón que lo quería seducir. Le dijo, ¿cómo crees que voy a pecar contra el Eterno? Y ella se llenó de ira y de celos y lo acusó en falso y fue a dar a la cárcel, como 10 años, hermanos. No había hecho nada para merecer eso. Eso nos prueba de que Dios lo estaba poniendo a prueba para que una vez le diera la gloria y el poder que le dio de ser el primer ministro, la primera potencia del mundo en ese tiempo, que era Egipto, era el país más poderoso que había, hermanos, y Dios lo elevó a esa categoría, pero primero le enseñó humildad. Le enseñó humildad, le pusieron cadenas en los pies, hermanos, en los tobillos, para que no se escapara, estaba metido allá en una cárcel. Pero él perseveró y se mantuvo firme porque él creía que los sueños que Dios le había dado se iban a cumplir a su tiempo. Pues hermanos, tuvo que esperar hasta los 30 años. Pero entró al servicio de Faraón y nunca se apartó. No hay ningún dato de que él hubiera transgredido la ley de Dios y que Dios lo hubiera reprendido por eso, como lo hizo con otros, con el mismo rey David. Y vivió 110 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos y a sus tataranietos, mis queridos hermanos. En una vida abundante, maravillosa, increíble, hermanos, y pudo salvar a toda su familia y a muchos pueblos también, con todo el trigo que Dios le enseñó que guardara. Pero ¿qué hizo Dios? Primero lo probó. Es lo mismo que está haciendo con nosotros. Y lo probó a ver si iba a obedecer la ley de Dios. Cuando la mujer del patrón lo quiso seducir, y a nosotros también nos está probando. Y tenemos que demostrar que queremos guardar esos mandamientos desde ahora y seremos fieles en lo poco, entonces seremos fieles para siempre. O si no, seremos una esposa infiel si nos llegamos a rebelar. Dios no va a permitir la entrada de nadie en el reino de Dios que no haya sido probado y haya demostrado que es fiel, mis queridos hermanos. Entonces dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy para que viváis. Era una vida larga, una vida física, sí, pero en un paraíso que Dios les iba a dar. Y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que el Eterno prometió con juramento a vuestros padres. Y a nosotros nos promete entrar en el reino de los cielos y poseer el mundo entero, porque seremos reyes y sacerdotes, mis queridos hermanos. O sea que hay paralelos asombrosos aquí. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Eterno, tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte. Y ahí la palabra en hebreo también significa humillarte. Afligirte, o sea, tenía que aprender por aflicciones, como el mismo Cristo se sometió, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Dios los hacía tener sed, a ver qué actitud tenían. Y casi siempre, prácticamente siempre, con excepción tal vez de Josué y Caleb, siempre estaban protestando y protestando contra Moisés y contra Aarón y contra el mismo Dios. ¿Por qué nos trajiste aquí? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Nos queremos volver a Egipto. Y entonces Dios sabía que ese pueblo era un pueblo que divagaba de corazón, hermanos queridos, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, una vez más. Dios le permitió sufrimiento, pues no les puso un sufrimiento que no pudieran llevar. Él no los hizo morir de hambre, los hizo pasar hambre para ver cómo reaccionaban y después siempre les dio comida. Les dio, hasta carne les dio, y ahí sí los hizo perecer a unos cuantos por su actitud. Pero dice, te afligió y te hizo tener hambre. Y nosotros pasamos por pruebas en esta vida y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres habían conocido, para hacerte saber. Fíjese cuál es el maná de nosotros ahora. Aquí está, hermano. Este es el maná que tenemos que comer todos los días si queremos pasar la prueba del desierto en la cual estamos ahora, antes de entrar al reino de los cielos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca del Eterno vivirá el hombre. Si queremos pasar la prueba de esta vida física nuestra, que se acaba muy rápido, hermanos queridos, tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios. Es lo que nos dará la fuerza. Si descuidamos eso, estamos descuidando el alimento espiritual que nos permite seguir avanzando y venciendo. Entonces será culpa nuestra si no pasamos las pruebas, hermanos,
no es porque Dios no nos haya dado los medios para pasarla, sino porque no quisimos utilizar lo que nos puso a la mano. Y hoy en día más que nunca, hermanos, todo el mundo tiene 2 o 3 Biblias, o con una que tenga, hermanos. Es asombroso, no tenemos excusa. Y luego dice, tu vestido nunca se envejeció sobre ti. O sea, los estaba probando, pues los estaba cuidando al mismo tiempo. Fíjense lo que es la bondad y la misericordia de Dios. Ellos no tenían forma de hacer telares y tener todo lo que tiene un pueblo que está asentado ya en sus aldeas y tiene todo lo necesario. Dice, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Dios los hizo pasar hambre un rato, unos días, a ver qué hacían, hermano. Y en vez de humillarse delante de Dios, protestaban, hermanos. Y Moisés les decía, ¿quiénes somos Aarón y yo para que protestéis? Estáis protestando es contra el Eterno. Hermanos, cuidémonos de eso. Eso también ocurre en la iglesia, murmuraciones y criticar, hermanos. Cuidémonos de eso, hermanos. Y de criticar el ministerio, pues nosotros no somos perfectos, hermanos, pero no es para crear rumores y empezar a desanimar a los demás. Si algo hay que decir, pues que venga y díganoslo personalmente, hermanos, y tenemos que aceptar al que tenga razón. Y yo le he dado gracias a algunos de ustedes porque me han hecho caer en cuenta de cosas, hermanos queridos. Pero no se den a la murmuración, hermanos. Eso es el pecado que el pueblo cometió en el desierto y es dañino y es destructor. Dios no va a permitir murmuradores en el reino de Dios. Olvídense, hermanos. Hay otras maneras de proceder. Luego dice, reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así el Eterno tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos del Eterno tu Dios. Una vez más, ¿por qué castiga? Consecuencias. ¿Para qué? Para que aprendamos a no hacerlo, hermanos. Sufrimiento. Para perfeccionarnos. Guardarás pues los mandamientos del Eterno tu Dios andando en sus caminos, porque el Eterno tu Dios te introduce en la tierra, buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales, que brotan en vegas y montes, un paraíso, hermanos. Tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre y comerás y te saciarás y bendecirás al Eterno tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Y vemos que la mayoría de ellos no cumplieron las condiciones para entrar en ese paraíso que Dios les tenía listos. ¿Y qué hay de nosotros, hermanos? ¿Las vamos a cumplir o no? Y Dios se vale del sufrimiento para saber lo que hay en nosotros, hermanos queridos, y para perfeccionar nuestro carácter, para que podamos tener felicidad eterna. Hermanos, que nadie nos las pueda quitar, hermanos queridos, porque ya en el estado espiritual no podemos ser tentados, que seremos de la familia divina de Dios, y Dios no puede ser tentado, ni Él tenta a nadie, pero estamos aquí, y sí es tiempo, periodo de prueba, como el mismo Cristo se sometió a ello, mis queridos hermanos. Y luego dice en el versículo 15, Deuteronomio 8:15, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed, donde no había agua. Y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote. Sufrimiento. ¿Para qué? Perfeccionar el carácter, hermanos, y probándote para a la postre hacerte bien. Nunca se olviden de eso, hermano. El propósito por el cual pasamos por pruebas es para Dios podernos bendecir y que esa bendición no se convierta en causa de nuestra pérdida, hermanos. De perder como le ocurrió a Satanás, o le ocurrió a Salomón, o le ocurre a muchos que alcanzan la gloria y la fama en este mundo por películas o por canciones, por lo que sea, se llenan de dinero y no han desarrollado el carácter para saber manejar la fortuna ni la fama. Y algunos de ellos, muchos de ellos se suicidan, hermanos queridos, y tenemos muchos ejemplos de eso. No están preparados para ese tipo de poder y de gloria y de fama y de riqueza que les llega de pronto sin haber sido preparados. Lo mismo nos podía ocurrir a nosotros y le pasó a Satanás mismo, hermanos. Y tenemos otros ejemplos. Pues tenemos que estar agradecidos cuando estamos pasando por pruebas, porque Dios, ¿qué es el propósito? Para la postre, hacerte bien. Eso es todo el propósito. Dios es amor. Él no se deleita en que estemos sufriendo, pero sabe que es necesario para perfeccionar el carácter y desarrollar esa tenacidad que va a producir un estado eterno de gloria, hermanos. Luego dice, bueno, entonces veamos
otros ejemplos acerca de por qué Dios permite el sufrimiento, hermanos queridos. Veamos que Él también a nosotros nos somete a estas pruebas. Veamos el Salmo 66, una vez más. Salmo 66, mis queridos hermanos. Salmo 66, vamos a leer a partir del versículo 8. Salmo 66. Bendecid, pueblos, a nuestro Dios, y haced oír la voz de su alabanza. Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. O sea, Él está cuidando, así como cuidaba del pueblo y los pies no se les hincharon y el vestido no se envejeció y siempre les dio agua o les dio el maná, siempre los mantuvo a pesar de que los estaba probando. Es lo mismo con nosotros. Él no nos va a abandonar. Y luego dice, porque tú nos probaste, oh Dios, versículo 10, hermanos. Tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Nos humillan, hermanos, por nuestras creencias. Pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste a abundancia. Siempre a la postre, hacerte bien. Es preparación para podernos bendecir. Es el único propósito. Hermanos queridos, Dios es amor y sabe que ese dolor imprime carácter y no se olvida. Cuando vencemos, nos acordamos de esas lecciones y quedan grabadas para siempre en nuestro carácter, hermanos, en ese espíritu que Dios nos ha dado y que ahora se perfecciona y es transformado de gloria en gloria por la presencia del Espíritu Santo de Dios y nos va transformando en la misma imagen de Él. Y hablando de imagen, vamos a ver algo muy interesante aquí. Dice aquí, una vez más, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste a abundancia. Nunca se olviden, hermanos, estamos pasando por una prueba, por dura que sea, al final hay una bendición que Dios quiere que permanezca para siempre, hermanos. Estamos en periodo de preparación. Aquí no vinimos a vivir para siempre. Vemos cómo nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, hermanos queridos. Es un periodo corto. Yo lo digo ahora, a la edad que tengo. ¿A qué hora se fueron todos estos años, hermanos queridos? Se va rápido, pero estamos preparándonos para algo que jamás va a cesar. Va a ser para siempre, hermanos. Vale la pena. Y Dios nos prepara por medio de las pruebas y del sufrimiento. Veamos entonces el ejemplo, por ejemplo, de cómo Dios nos perfecciona por medio de pruebas, que Él mismo las llama fuego, como en el crisol para la plata y la hornaza para el oro. Esos son hornos en los que hay fuego, y estar uno metido en el fuego, hermanos. Vamos a mirar aquí en el capítulo, esto lo estudiamos cuando estudiamos Zacarías, capítulo 13, versículo 8 del libro de Zacarías. Es el penúltimo antes del Nuevo Testamento en esta edición de la Biblia que tenemos nosotros. Dice, capítulo 13, versículo 8. Y acontecerá en toda la tierra, dice el Eterno, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la 1/3 parte quedará en ella. Y meteré en el fuego a la 1/3 parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, el Eterno es mi Dios. Por fin entenderemos y sabremos que Él es nuestro Dios, quien nos prueba para podernos bendecir para siempre. Veamos el capítulo 3 de Malaquías, que es el libro siguiente. El capítulo 3 de Malaquías dice aquí, capítulo 3 de Malaquías, versículo 2, ¿quién podrá soportar? Capítulo 3, versículo 2 de Malaquías, ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Versículo 3, se sentará para afinar y limpiar la plata. Fíjense, se sentará. Quiere decir que es una operación muy delicada en la cual se sienta para no distraerse y estar atento a lo que está pasando
en las pruebas, porque Él vela por cada uno de nosotros. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Nosotros estamos llamados para un sacerdocio, hermanos queridos, que es de la tribu de Leví. Los afinará como a oro y como a plata, y traerán al Eterno ofrenda en justicia. Recuerden, hermanos, que si uno no está perfeccionado y no se ha arrepentido de pecados, y hasta ahora esto nos puede servir para preparación para la Pascua, dice que vendrán, una vez que seamos purificados, presentaremos ofrenda en justicia. Es muy interesante leer el capítulo 15 de Proverbios, versículo 8. Miren lo que dice ahí. Proverbios, capítulo 15, versículo 8. Dice, Proverbios 15:8, el sacrificio de los impíos es abominación al Eterno. Si estamos en pecado, hermano, no nos hemos arrepentido de pecados que hemos cometido, vamos a presentarnos delante de Dios, a presentar una ofrenda, o a orar, o a levantar las manos a Dios. Dice, el sacrificio de los impíos es abominación al Eterno, mas la oración de los rectos es su gozo. Por eso Dios nos perfecciona. En Isaías dice, no me traigas más vana ofrenda. Ustedes, bueno, léanlo, ¿por qué no? Vamos a leerlo en Isaías capítulo 2, hermanos queridos. O sea que Dios nos está perfeccionando para que podamos presentar ofrenda de rectitud en su presencia, hermanos queridos. Capítulo 1 del libro de Isaías, versículo 12. Isaías 1:12. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. O sea, uno puede ir a la fiesta, pero si está en pecado, ¿de qué nos sirve, hermanos queridos? Es lo mismo que está diciendo aquí. Hay gente que cree que está hablando de otras fiestas paganas. No, está hablando de las fiestas de Dios. Y en el capítulo 15 de Proverbios nos aclara, dice, la oración el sacrificio de los impíos es abominación al Eterno, aunque lo haga siguiendo las fiestas. ¿Y qué dice? ¿De qué van a servir? El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. O sea que si nos vamos a presentar a la fiesta, hermano, y estamos cometiendo pecados, estamos transgrediendo la ley de Dios, a Dios eso no le agrada. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Basta con tener rencores contra alguien en la iglesia, hermanos, para tener las manos llenas de sangre, porque el que odia a su hermano en el nuevo pacto es homicida, como lo dice claramente el apóstol Juan en el capítulo 3 de su primera epístola, mis queridos hermanos. Llenas están de sangre vuestras manos. El ir a tomar la Pascua cuando no estamos en paz, no hemos pedido perdón cuando hemos ofendido, o no hemos perdonado cuando hemos sido ofendidos, hermanos, es ir ante Dios, hermanos, con sangre en las manos, con odios y rencores. Eso nos puede servir, hermanos, para entender por qué Dios nos prueba y por qué permite que pasemos por pruebas para purificarnos, para presentar ofrenda de rectitud. Pues vamos a Malaquías, capítulo 3, una vez más, mis queridos hermanos. Malaquías, capítulo 3. Entonces dice, una vez más, hablando de este método que Dios usa de las pruebas, que se usa el símbolo del fuego, porque estar uno en una prueba, hermanos, y ustedes todos han pasado por pruebas, yo he pasado por pruebas, no creo que haya terminado todavía lo que Dios tiene para mí, pues ahora pasé una y gracias a las oraciones de ustedes, hermanos, ya estoy prácticamente curado. Eso fue milagroso, hermanos, de parte del Eterno, y gracias a todos ustedes, hermanos, pero aún no hemos terminado la carrera. A veces yo cuando termino una prueba digo, prepárate para la próxima. Entre tanto, disfrutamos del sentimiento apacible de paz que nos da el haber pasado una prueba que nos acercó a Dios. Hermanos, cuando uno está casi paralizado, uno tiene que clamar continuamente para pararse y para sentarse. Tiene que estar pidiendo ayuda, hermanos queridos, al Eterno. Entonces, veamos una vez más Malaquías 3:3. Y se sentará para afirmar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. En este sentido, espiritualmente se aplica a nosotros, porque somos un sacerdocio espiritual, que es según Melquisedec, y también seguramente se aplica a los que Dios va a hacer que pasen la gran tribulación para que tengan el servicio físico del templo que está escrito en Ezequiel. Los afirmará como a oro y como a plata, y traerán al Eterno ofrenda en justicia. Ahora, hermano, ustedes recuerdan una historia de unas damas, eran 3 damas que estaban haciendo
un estudio bíblico sobre el libro de Malaquías. Y ellas estaban fascinadas con este libro y leyeron esta frase donde dice 3:3 de Malaquías: se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví y los afirmará como a oro y como a plata, y traerán al Eterno ofrenda en justicia. ¿Y cómo es eso?, se preguntaron ellas. ¿Cómo trabaja un platero, un artista, un orfebre? Y una de ellas dijo: yo conozco un platero, yo sé dónde vive, si quieren yo voy y hablo con él, y la semana entrante, cuando continuemos el estudio, yo vengo y les doy la razón de lo que pude averiguar. Dije: no, está bien, tú te encargas de eso. Pues la señora llamó al platero y le pidió una cita, y fue donde él, y le pidió que ella quería ver cómo él trabajaba la plata. Y ella entró, él la recibió muy bien, y él vio que se sentó. Y entonces le pareció muy curioso que se hubiera sentado, porque es lo que dice aquí. Y le dice: ¿y usted por qué se sienta, señor? Le dijo: porque tengo que mantener mis ojos concentrados en el metal una vez que lo meto al crisol. Yo tengo que tener mis ojos muy fijos, porque si el fuego se prolonga más del tiempo que es necesario, o si se sube la temperatura más de lo que es necesario, se estropea la plata y se pierde el metal. Entonces yo tengo que estar atento a que no se vaya a pasar de punto el calor y la eche a perder, o la duración de la purificación de la plata, pero la pongo en todo el centro donde el fuego es más intenso para que salgan todas las impurezas, pero tengo que tener mis ojos fijos en él. La señora dijo: bueno, esto se parece mucho a lo que Dios hace con nosotros. Él no nos deja pasar por una prueba más dura y está siempre vigilante que no vayas a durar más de la cuenta o a pasarse de intensidad. Entonces la señora se dirigió hacia la puerta y luego se le ocurrió algo y volvió y habló con el platero y le dijo: ¿y usted cómo sabe cuando la plata está lista? Le dijo: señora, muy sencillo, cuando veo mi rostro reflejado en la plata. Yo sé que está lista. Yo la saco del crisol. Hermanos, Dios nos está transfiriendo su carácter y se vale del fuego de la prueba para pasarnos algo que no tenemos cómo darle el valor que tiene, que es el carácter mismo de Dios, que reflejemos el carácter de nuestro Padre, como la plata refleja el rostro del platero cuando está lista. Y ahí termina la prueba. Ahora veamos cómo Santiago verdaderamente nos acaba de aclarar este tema, hermanos queridos. La epístola de Santiago, capítulo 1, por favor. Santiago, capítulo 1, dice, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Claro, cuando tenemos una idea bien clara, hermanos, de que Dios nos está perfeccionando para podernos bendecir más allá de lo que podemos imaginar, eso nos ayuda a tener ese gozo en medio de la prueba. Pero el apóstol Pablo lo leímos en Hebreos 12, aquí, en página anterior, dice que una prueba no parece ser agradable. Dice, aquí lo leímos, dice en el capítulo 12 de Hebreos, creo que lo leímos, dice, leamos esto también, capítulo 12 de Hebreos, dice, versículo 5, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo, porque dice, yo te voy a perfeccionar, quiero que seas como yo, para que puedas vivir eternamente y feliz. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban
y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Está hablando de vida eterna, hermanos queridos. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Ese es lo que significa el rostro de Dios, reflejado en la plata. Nos transmite su santidad, su carácter, hermanos queridos, por medio de las pruebas. En verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Llenemos de esta visión, hermanos, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Volvamos a Santiago, hermanos. Una vez más dice, capítulo 1, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, significa perseverancia. David fue probado y perseveró hasta el fin. Pecó, pero se arrepintió y siguió el camino y alcanzó la misericordia de Dios y va a resucitar y va a estar en el reino de Dios y va a reinar sobre las 12 tribus de Israel. Está escrito en Jeremías, está escrito en Ezequiel varias veces. O sea que la fe nos ayuda, las pruebas nos ayudan a poder perseverar hasta el fin, lo que no les pasó a los que no fueron probados, no perseveraron hasta el fin. Ya les di los ejemplos. Mas tenga la paciencia su obra completa. O sea, la prueba tiene que durar. Hay una mejor traducción que una versión que llama Standard Version en inglés. Dice, mas tenga la paciencia su pleno efecto. Quiere decir, la prueba tiene que durar el tiempo necesario y Dios decide cuándo es la duración y cuánto es la intensidad de la prueba. Por eso Él está como el platero sentado, fijándose que no se vaya a pasar de punto. Y ya vimos que hay una promesa absoluta de Dios que no va a permitir que eso ocurra. Y no va a permitir que alguien Dios lo pruebe y lo destruya con la prueba, hermanos queridos. No se olviden de eso. Y luego dice, mas tenga la paciencia su obra completa, que decir, tenga su pleno efecto. Y hay que saber, uno cuando está en una prueba, hermanos, primero que todo hay que pasarla. Nos dijo el doctor Meredith. Hay que pasar la prueba. Y no hay que darse nunca por vencido. Y Dios es el que nos sostiene. Como sostuvo ese pueblo en el desierto, los ponía a prueba, pero no los dejaba morir de hambre, ni de sed. Y no dejaba que sus pies se hirieran y no pudieran caminar. Para que seáis perfectos. Ahí está, hermanos. ¿Cuáles son las pruebas? Para perfeccionarnos. Ahí lo tiene aquí resumido. Y cabales sin que os falte cosa alguna. O sea que, una vez más, ahí vemos resumido el propósito de las pruebas y del sufrimiento, hermanos. Eso es todo lo que Dios busca, es podernos bendecir. Bendecir y bendecir. Dios es amor y nos quiere dar su propio ser, como Cristo nos entregó todo a nosotros, hermanos. Quiere que seamos uno con Él por la eternidad. Veamos ahora al apóstol Pedro, en la primera epístola del apóstol Pedro, y nos dice lo siguiente. Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 5. Sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. O sea, una vez más, es preparación para la salvación. Versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis, porque entendemos el propósito, nunca se nos debe quitar de la mente, para no frustrarnos, para no murmurar, para amargarnos y no pasar la prueba. Eso también es decisión de uno. O me someto o me amargo. Pues bueno,
Si se amargó, no es que Dios lo estuviera probando más allá de lo que puede, sino que él decidió no perseverar. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo es necesario, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. No es aflicción, que produce perfección de carácter, hermanos, en diversas pruebas, por un tiempo, si es necesario. Dios ve qué prueba necesitamos. Él se encarga de eso, de cada uno de nosotros, para que sometida, versículo 7, a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, para que podamos ser recogidos por los ángeles, hermanos, y llevados a la presencia de nuestro Señor en las nubes, hermanos, cuando suene la séptima trompeta. Todo eso es preparación para ese momento glorioso, hermanos, en que habremos sido perfeccionados. Y Dios nos dará entonces un cuerpo glorioso, semejante al de la gloria suya, como está escrito, hermanos. Ahora sigamos aquí con el apóstol Pedro, y nos sigue exhortando en el capítulo 4. Capítulo 4 dice, amados, versículo 12, 4:12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba. Una vez más, está hablando a los hermanos del primer siglo, así como nos está hablando a nosotros ahora. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, porque una vez más, como les dije, a veces uno dice, bueno, ¿y esto por qué me está pasando? ¿Yo qué hice? Hermanos, les voy a dar una prueba. Manténgame aquí la manito en el capítulo 4, vamos al capítulo 18 del libro de los Salmos, hermanos, y vamos a ver algo muy interesante aquí. En el capítulo 18 de los Salmos vemos la razón por la cual David escribió este salmo, es uno de mis salmos favoritos. Dice, ahí en el encabezamiento, esa letra pequeña es inspirada por Dios. Dice, Salmo de David, siervo del Eterno, el cual dirigió al Eterno las palabras de este cántico, el día que le libró el Eterno de mano de todos sus enemigos y de mano de Saúl. Entonces dijo, y la palabra y te amo, en hebreo significa fervientemente te amo, con pasión, amado David a Dios. Fervientemente te amo. Apúntenlo ahí, hermanos. Oh eterno, fortaleza mía, eterno, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Y la palabra ahí es hazá, que significa en él me refugiaré. Aprendió a buscar refugio en Dios en todas las pruebas que pasó. En el Salmo 57, cuando estaba metido en la cueva y que David venía con 3,000, lo tenía ya rodeado, dijo, Señor, a la sombra de tus alas me ampararé. Y la palabra es hazá, me refugiaré hasta que pasen los quebrantos. Vimos cómo Dios los libró una y otra vez de una muerte inminente, mis queridos hermanos. Él tenía 400 y Saúl venía con 3,000, buscándolo por las montañas, hermanos queridos. Y David aprendió una y otra vez a confiar en Dios. Y él al principio le dijo a Jonatán, bueno, ¿yo qué he hecho para que me pase todo esto? Si quieres, si he hecho malo, dime en qué y mátame tú de una vez, antes de que tu padre me mate. Y Jonatán sabía que no había hecho nada malo, sino que el padre le tenía celos. Inducido por Satanás, el Espíritu de Dios se apartó de Saúl. Entonces, sin embargo, miren ustedes, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, invocaré al Eterno, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Ahí dice que el día que Dios lo libró. Hasta entonces David no había hecho nada, hermanos, para que le tocara pasar por lo que ya vimos, tal vez 10 años, hermanos, entre la vida y la muerte. Y ustedes leen el libro primero de Samuel, es lo que van a encontrar, hermanos. Y luego, vean el versículo 20, ¿qué dice? 18:20, del mismo Salmo. Aquí en el principio dice que Dios lo libró de sus enemigos. Y en el versículo 20 dice, el Eterno me ha premiado conforme a mi justicia, que es justicia, obediencia a todos los mandamientos. O sea, Dios no lo estaba castigando cuando estaba pasando por todas las pruebas que pasó. No era un castigo de Dios, era para perfeccionar su carácter, como lo hizo con José, que le permitió estar preso y le enseñó humildad para poderlo exaltar y que no se le subiera la cabeza, hermanos, y funcionó. Dios lo perfeccionó por aflicciones.
Con David dice, el Eterno me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Fíjense y verá, esto no es consecuencia de pecado, porque yo he guardado los caminos del Eterno y no me aparté impíamente de mi Dios. Versículo 22, pues todos sus juicios estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él y él me he guardado de mi maldad. Él aprendió a negarse a sí mismo, por lo cual me ha recompensado el Eterno conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Entonces, todos los sufrimientos que sufrió David, y nosotros mismos muchas veces nos va a ocurrir, ¿yo qué hice para que me ocurra? Todo se está cayendo, todo me está saliendo mal. ¿Yo qué hice? No necesariamente es una consecuencia de los pecados. Es algo que Dios usa y Dios necesita, hermanos, para perfeccionar nuestro carácter. Tenemos que aprender. El mismo Jesucristo, por lo que padeció siendo Dios, aprendió la obediencia. Ahí lo tenemos. Nosotros tenemos que aprender también. Y muchas veces nos pasan cosas, hermanos, que uno dice, ¿y esto de dónde viene? ¿Y yo qué fue lo que hice? No es eso, es que Dios nos está preparando y nos está perfeccionando el carácter, como lo hizo con David, como lo hizo con José. Hermanos queridos, entendamos eso para no frustrarnos, pero también sabemos, después David, después de 20 años de ser rey más o menos, hermano, usted sabe lo que hizo. Tomó la mujer de uno de sus mejores soldados, que era de los 30 valientes, a él lo puso allá al pie de la muralla, lo mandó a poner. Joab le dijo, ponlo al pie de la muralla, para que lo mataran, para esconder el pecado que había cometido. Y yo no estoy aquí para juzgar al rey David. Ya está juzgado, ya se arrepintió, y ahí va a estar. Yo no voy a estar aquí. Algunos de nosotros a veces criticamos estos personajes. No nos toca a nosotros, hermano. Ellos ya pasaron la prueba. Tengamos cuidado cuando presentamos un mensaje de no decir, miren David lo que hizo, o lo que el error de Moisés, o alguna cosa de esos, hermanos. Ellos ya están juzgados y fueron fieles hasta el fin y Dios les perdonó, pero esos ejemplos nos quedan a nosotros. Todas las consecuencias, la muerte de 4 hijos. Él mismo se dictó la sentencia porque la parábola que Natán, el profeta, le presentó era de un hombre que tenía una ovejita y un rico se la robó para sacrificarla para un amigo de él que llegó de paso. Y cuando uno se roba una oveja, ahí está en la ley, capítulo 21, búsquenla, capítulo 21 del Éxodo. Cuando uno se roba una oveja, si lo sorprenden con la oveja viva, tiene que pagar el doble. Pero si la mata, capítulo 22 del libro del Éxodo, cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. Y David le dijo a Natán, ese hombre es digno de muerte y debe pagar 4 veces. Le dijo Natán, pues tú eres ese hombre. Y perdió 4 hijos, hermanos. Él mismo se dictó la sentencia. Y lean y verá. Un hijo, Amnón, que violó a su hermana media, Tamara. Entonces ahí van 2. Pero lo que pasó es que Absalón, que era hermano de Tamara, de la misma madre, mató a Amnón para vengar lo que le hizo a la hermana. Y después Absalón se rebeló contra David y murió en la batalla, que Joab lo mató. Entonces son 4. Y el niño, no, son 3. Y el niño que nació a raíz del pecado de adulterio también murió. Entonces, eso son consecuencias del pecado. También los hace Dios por amor, para que no lo vuelva a hacer. Pero eso lo pudo haber evitado. El primer sufrimiento de ser perseguido, tal vez durante 10 años a muerte, eso David, Dios sabe que lo necesitaba para que perseverara hasta el fin. Pero las consecuencias de un pecado como el que cometió, hermanos, eso sí se pudo haber evitado. Entonces tenemos que tener en cuenta que algunas veces somos corregidos por Dios por pecados que cometemos y pagamos las consecuencias para que no lo volvamos a hacer. Entonces también nos está perfeccionando, pero eso se puede evitar. En cambio el otro, el que Dios usa con todos nosotros, hermanos, aunque no hayamos hecho nada para merecerlo, como tenemos el ejemplo aquí de José, el ejemplo de David, y no habían hecho nada para merecer el castigo o la prueba que les tocó sufrir. Sin embargo, fue para el propio bien de ellos, para que pudieran ser exaltados hasta lo sumo. José llegó a ser el primer ministro de la primera potencia del mundo en ese tiempo, y David llegó a ser el rey de las 12 tribus de Israel, que era el reino más poderoso que había sobre la tierra. Cuando una vez que ya quedó instalado en el reino, nadie se atrevía
a venir a desafiar al rey David. Y Dios fue el que lo propulsó hasta esa posición. Entonces, muy importante tenerlos en cuenta, hermanos queridos. Y volvamos aquí otra vez a la epístola del apóstol Pedro y vamos a ver que es muy bueno entender esas cosas, hermanos, para que no nos frustremos y diga, pero Dios me está castigando si yo haber hecho nada. Y fíjense que el mismo Job, él no hizo nada de haber transgredido la ley de Dios. No, y los amigos lo estaban acusando día y noche, tú hiciste algo malo, y andaban acusándolo, y el diablo también asusándolos a ellos, y no podían encontrar qué había hecho mal, en qué forma había transgredido la ley de Dios. Ahora es cierto que él era justo a sus propios ojos porque él se esforzó toda su vida por obedecer a Dios, pero él no entendía todavía de que tenemos que tener a Cristo viviendo en nosotros. Él lo hizo con ayuda de Dios, pero con su propio esfuerzo, por decirlo así, y él decía, yo hice tal cosa, yo hice tal otra, yo hice tal otra. Y él tenía que aprender, como Jesucristo dice, mis palabras no son mías, las obras que yo hago no soy yo, el que las hago es el Padre que vive en mí. Job necesitaba descubrir esa dimensión de esa intimidad profunda con Dios para poder ser transformado en un ser espiritual cuando llegara el día en que Dios los llamara de la tumba, hermanos queridos. Y sin embargo, Dios lo hizo pasar por todas esas pruebas para perfeccionarlo. Y lo bendijo mucho más a la postre, hacerle bien en su propia vida terrenal de la prosperidad que tenía antes por haber obedecido a Dios. Pero Dios le tenía que hacer entender algo que nadie se lo había explicado, como a nosotros hoy nos lo explica en la iglesia, hermanos queridos. Veamos entonces aquí, para concluir, en el capítulo 4 de la epístola del apóstol Pedro, en el versículo 12 dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Como quien dice, ¿yo qué hice para que me pase esto? Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. A la postre, hacerte bien. Estamos mirando ese tiempo glorioso, el sonido de la séptima trompeta, y entenderemos plenamente por qué tuvimos que padecer, y fue por amor, hermanos queridos. Capítulo 5 del apóstol Pedro, de esta primera epístola dice, versículo 6, capítulo 5, versículo 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Ahí está. Estamos en una prueba. No protestemos, no digamos Dios es injusto. Sometámonos, hermanos, si hay una prueba y no podemos entender por qué. Humillémonos delante de Dios. Él tiene un gran propósito por lo cual lo permite. No es tiempo para murmurar, es tiempo para agradecer porque es una oportunidad que Dios nos está dando de ser perfeccionados. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Él saca la plata del horno, hermanos, cuando ve que el carácter de Él ha sido transferido a nuestro carácter y que reflejamos y somos luz para el mundo, Señor. Recuerden eso, hermanos. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Recuerden que Él probaba al pueblo de Israel, los hacía pasar hambre, pues estaba listo a alimentarlos, los hacía pasar sed y ahí les tenía el agua, estaba esperando únicamente qué reacción tenían. O sea que no hagamos lo que ellos hacían. Y a veces lo hacemos, hermanos, ¿sí? Pero ¿por qué Dios me manda esto? Hay que entender lo que les estoy tratando de explicar. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, como el platero está ahí sentado. Que no se le vaya a pasar de punto el fuego, hermanos. Nunca nos mandará una prueba que no podamos soportar. Eso nos mantendrá firmes hasta el fin, hermanos queridos. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Así como el pueblo, en vez de someterse y humillarse delante de Dios, se ponían a murmurar. Si hacemos eso nosotros mismos, nos estamos poniendo en las manos del diablo, hermanos queridos, porque él sí murmuró y fue a causa de sus murmuraciones que convenció a una tercera parte de los ángeles que se rebelaran con él contra Dios. O sea, el diablo está,
Cuando estamos pasando una prueba, el diablo nos mete pensamientos en la cabeza. Dios no te quiere, es porque has hecho tal cosa y nos acusa. Hay que resistir a eso y tener la fe de que Dios es misericordioso y que nos tenemos que someter a Él, que anda alrededor buscando a quien devorar. Recuerde que Él busca al que está mal alimentado, y ya les dije cuál es el alimento que nos permite pasar por las pruebas. Es el estudio diligente y constante de la palabra de Dios. Con ese alimento pasaremos todas las pruebas. Si lo descuidamos, por culpa nuestra, hermanos, tal vez nos quedamos atrás. Pero Dios nos ha dado lo necesario para vencer. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y recuerden que a veces hay animalitos que están desnutridos por alguna razón, y esos son los que caen en las manos de las manadas de leones, mis queridos hermanos. Al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos que se van cumpliendo en vosotros, hermanos, se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Todos los miembros de la iglesia estamos pasando por pruebas, hermanos queridos. Versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna. Ese es el bien con el cual nos va a bendecir. A la postre, hacerte bien. Gloria eterna en Jesucristo. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione. Ahí está. Bien, como todo concuerda, hermano. Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén.